Muy buenos mediodías de este día miércoles 27 de julio del año 2022. Una vez que hube trascendido transitoriamente un silencio impuesto por recomendaciones sanitarias en virtud de que la quinta ola de COVID nos alcanzó, afortunadamente sin mayores consecuencias y prácticamente imperceptible para mí. Sin embargo, ello llevó a que prácticamente no tuviésemos programa durante casi 2 semanas. Sin embargo, hoy nuevamente recomenzamos nuestras actividades para seguir, según pienso, hasta que el destino nos alcance. No quiero dejar de reiterar, como cada semana hago, que se ha cumplido una semana más, un mes más de esa incapacidad de Estado para poder cumplir con un compromiso asumido públicamente cuando se era candidato y aspirante a la presidencia de la República por parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él dijo que iba a desatar el nudo gordiano de la mentira histórica que inventaron entre Jesús Murillo Caram y sus operadores para velar u ocultar la verdad en torno a los sucesos que condujeron a la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Y hasta la hora actual, ni la verdad, solamente se ha dicho que la supuesta verdad histórica presentada por Jesús Murillo Caram, entonces Procurador General de la República, era en realidad una mentira histórica. No tenemos la verdad ni la justicia, pero sí la deuda histórica de Estado. Asimismo, la epidemia de la desaparición consecutiva y forzada de diversas personas en nuestro país, mujeres, varones, de los feminicidios y de la violencia estructural que nos agobia desde tiempo antes de la pandemia, y aun cuando ésta se vuelva endemia, es muy probable que no hayan podido contenerla. No quiero dejar de enviar a los buscadores de sus seres queridos desaparecidos, entre ellos Viridiana Anaid, alumna de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y desde luego de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, tratando de cumplir ese compromiso que sí asumimos desde un principio. Mientras no tengamos la verdad, ni tengamos la justicia, seguiremos expresándolo en este medio. No quiero dejar de señalar que el día de hoy, como lo hubimos anunciado, tenemos la presentación
de este monólogo, centrado en dilemas tales como las relaciones entre normalidad y anormalidad, que ya George Cangill en su momento analizó y trató de aclararnos la naturaleza y el carácter de esta relación. Pero otra relación que nos parece importante mantener aquí es la correlación positiva entre, valga el concepto histórico aparecido atrás. Hubo un tiempo en que se habló de alienados, otro tiempo se habló de locos, otro tiempo se habló de trastornados mentales, enfermos mentales, anormales psíquicos, y ahora pomposamente algunos con fines de limar asperezas y suavizar el lenguaje para no sentirnos heridos, solemos utilizar los términos de neurodiversidad funcional y autoaplicarnos el concepto diciendo soy neurodiverso. No quisiera dejar de señalar, por ejemplo, que no hace mucho se publicó un libro cuyo título es Neurotribus, en inglés, Neurotribes. Un libro dedicado prácticamente a la legitimidad del fenómeno del autismo y con él el del síndrome de Asperger. No quiero mencionar un viejo análisis que en su momento Michel Foucault realizó a propósito de la locura tiempo atrás, en un libro en 2 tomos de Fondo de Cultura Económica, Historia de la Locura en la época clásica. Hay varias historias de la locura. Muy recientemente tuve el privilegio, debido a la generosidad seguramente y a la estima del doctor Jesús Ramírez Bermúdez, un excelente amigo, pero más que ello también un excelente y connotado neuropsiquiatra y escritor, antes de haberse publicado este libro, La melancolía creativa, me compartió el texto y me invitó a realizarle algunos comentarios sobre el contenido del libro. El título es La melancolía creativa. El término melancolía es un término que tiene una historia, según se narra en un libro que se llama Historia de los síntomas de los trastornos mentales, en Fondo de Cultura Económica. Y, por ejemplo, antes se publicó un libro que se llama Anatomía de la Melancolía. El término melancolía, lo mismo que el término de manía, aparecen prácticamente desde los griegos. Por eso se hablaba no de bipolaridad, se hablaba de trastornos maníaco-depresivos. O tenían manía o tenían depresión por periodos y etapas. Hoy pomposamente se habla del trastorno bipolar, que no es otra manera más de llamar a algo que se llamaba la dualidad melancolía-manía, que desde Hipócrates, Galeno, Areteo de Capadocia ya se manejaban. El término de histeria también aparece antes de que Sigmund Freud, para no herir susceptibilidades, no reiteraré un nombre que utilicé, Sigmund Freud.
Antes de que Sigmund Freud, junto con otro colega médico, publicara un trabajo sobre la histeria, estudio sobre la histeria con Joseph Breuer. El término histeria es un término que aparece desde Hipócrates, relacionado con el útero y necesariamente con las mujeres. Y muy probablemente con la atribución discutible ahora de que la histeria es típicamente femenina. Areteo de Capadocia, según refieren en un libro que se llama Historia de la Histeria. Historia de la histeria. ¿Cómo sostenía que la histeria también era masculina y que estaba relacionada con la sexualidad y no necesariamente con el útero? Pero el término histeria refiere al útero. Esta idea de la relación entre útero e histeria tiene una correlación positiva con una idea de los humores y su impacto en la estructura del carácter o del temperamento, para ser más preciso, y con ello de estilos de personalidad. No me voy a meter ahorita mucho allá. El término melancolía, relacionado con los sentimientos de tristitia o tristeza, aislamiento, y en algunos casos sentimiento de soledad. La soledad no es, como creía Leo Kanner, a la hora de atribuir los síntomas patognomónicos de lo que él llamó trastornos autistas del contacto afectivo. Él decía que uno de los síntomas cardinales era la soledad autista, pero en las descripciones que hace en 3 artículos consecutivos, 1943, 67 y posteriormente, la idea de soledad es atribuida por el ojo del observador. Es decir, las madres o padres, para el caso es lo mismo, familiares. Los clínicos y los docentes dicen, es que el niño se aísla, está en soledad. Y muy probablemente el sentimiento de soledad es más desgarrador que el estar separado de los otros, sin que se tenga conciencia o atribución subjetiva de lo dramático que es estar sintiéndose solo y aislado, pese a estar acompañado de otros. Considero que aquí Leo Kanner, y de ello fue muy sagaz Felipe Cruz Pérez, el doctor que en la UNAM trabaja en el laboratorio de cognición y que ha trabajado con muchachos con autismo, el programa de funcionalización en la Facultad de Psicología de la UNAM, fue muy sagaz al decir, ojo, porque esa soledad autista es atribuida por el observador. Si nos acercamos desde el punto de vista del sujeto que es o le es atribuido el TEA hoy, trastorno del espectro autista, muy probablemente él no tenga ese sentimiento de soledad. Como rasgo patognomónico de su trastorno. El día de ayer, Jesús Ramírez Bermúdez compartía en su página de Twitter un esquema donde diferenciaba síndromes, trastornos, signos, síntomas y enfermedades. Digámoslo así, un pentagrama para la práctica clínica y la identificación. Y una distinción muy clara aparece entre síntoma y signo. El síntoma es lo que llega y reporta el paciente, siento esto. Me duele la cabeza, y si el médico pregunta cómo le duele, el paciente muy probablemente pueda decir,
como si me pegaran martillazos en la cabeza. Yo alguna vez le pregunté a una persona, ¿le han dado martillazos en la cabeza? No, pero me imagino que así se debe sentir. Es decir, el uso de las metáforas, que ya también había sido analizado, a la hora de la descripción sintomatológica, mientras que el signo es un fenómeno objetivamente existente, lo reporte o no, como sentimiento personal y subjetivo el paciente o su familia. Por ejemplo, yo reporto dolor de cabeza, tinnitus, es decir, un tin en el oído agudo. Digo, me duele la cabeza y tengo un zumbido en el oído. Esos son los síntomas. El médico agarra un manómetro, checa la tensión arterial y encuentra una tensión de 180 a 120. El paciente nunca reportó traigo elevada la tensión arterial. Ese es el signo. Él reportó el dolor de cabeza y el tinnitus. Y en la práctica clínica es indispensable diferenciar el síntoma del signo. A partir de la herencia, lo voy a subrayar yo, asumo las consecuencias de la determinación, de la herencia maldita del manual diagnóstico y estadístico para las enfermedades o trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, APA, el DSM. El DSM utiliza preferentemente la noción de trastorno sobre la noción de síndrome. Es decir, si uno ve el manual diagnóstico y estadístico 3, 4, 5 con sus revisiones, se encontrará que el concepto clave es la noción de trastorno. Un trastorno deriva de una idea clásica que se llama teoría de la desviación. Un fenómeno o evento transcurre con cierta regularidad de cierto modo. Cuando se desvía de ese promedio, aparece un trastorno. ¿Qué lo provoque? Puede ser una enfermedad o una circunstancia, se cayó de la moto y tuvo un trauma craneoencefálico. La causa, que puede ser la enfermedad o la circunstancia, no es una enfermedad. Sin embargo, ahora empiezan a referirse trastornos de carácter neuropsicológico derivados del COVID. No voy a meter a ese punto, nada más lo refiero para dejar bien claro que el modelito que utiliza el doctor Ramírez Bermúdez es muy elegante y muy claro en esas 5 categorías. Síntoma, signo, trastorno, síndrome, enfermedad y circunstancia. Ya decía José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Esta idea la estoy derivando de una correlación positiva que después se vino describiendo y que Rosa Montero en El peligro de estar cuerda lo utiliza casi de manera, por el casi, siempre la diferencia cualitativamente es sustancial. El peligro de estar cuerda y la melancolía creativa. Ha habido en la historia de la explicación de los denominados, algunos le llaman problemas psicológicos. Yo quisiera diferenciarlo de los trastornos y de los síndromes. Porque decir que todo es trastorno psicológico y decir que hay que ir al psicólogo y no al psiquiatra, psiquiatría versus psicología, o no ir al neurólogo o al médico, porque pues es un trastorno, o más que trastorno es un problema psicológico. Y ese se resuelve con la psicoterapia. Y ello, indudablemente, no es así. Existen los trastornos y las enfermedades, voy a llamarle mentales,
aunque Thomas Szasz en el mito de la enfermedad mental partía de una premisa sumamente evidente para una obviedad de perogrullo. Si la mente no es un órgano, según admiten hasta los conductistas más radicales, vamos, siguiendo la lógica del conductismo watsoniano, que es el más radical, no existe lo mental. Si no existe lo mental, no existen los trastornos ni las enfermedades mentales. Punto. No se puede enfermar lo que no existe. No se puede trastornar lo que no existe. Y no puede manifestarse clínicamente lo que no existe. Por lo tanto, la enfermedad mental es un mito. Segunda posición, la de Skinner, que me parece un poco matizada. Sí existe la mente, probablemente, por ejemplo, sí existen los pensamientos, sí existen los sentimientos, las emociones, pero a la ciencia no le importan. Eso lleva a una distinción entre conductismo radical y conductismo metodológico. Es probable que exista, no nos interesa. A la ciencia lo que le interesa es lo que puede explicar científicamente. Y si la realidad demuestra que existe algo, no lo dijo así Skinner, pero podría jalarlo a una manera de reductio absurdum o reducción al absurdo. Si no es científico, peor para la puerca realidad, porque la que debe estar mal es la realidad. La ciencia no se equivoca. Me parece que esa reducción al absurdo, no lo dijo así Skinner, pero podría conducirse hasta allá. Pero desde tiempos inmemoriales se ha hablado de la esquizofrenia, por ejemplo. Se ha hablado de la depresión, por ejemplo, con otros términos. Luego entonces, es probable que sí existan ciertos fenómenos y que históricamente en la pretensión explicativa de los mismos no se ha hallado aún un modelo verosímil que explique causal, dinámica, sistémica, compleja y evolutivamente dicho fenómeno. Pero lo que acabo de decir a manera de introducción no es lo que nos interesa esta ocasión, sino es la correlación positiva, no necesariamente de causalidad, entre genio y locura. Rosa Montero, periodista y escritora española, incluso llega a afirmar, pues yo funciono diferente a todos los demás, tal vez por eso sea escritora. Es decir, la afirmación conduce imperceptiblemente al supuesto de que esa capacidad creativa deriva de esa ausencia de cordura, de esa anormalidad psíquica, de esa manera neurodiversa de funcionar. O, aunque no es el propósito de Jesús Ramírez Bermúdez, hablar de una causalidad entre melancolía y creatividad. El libro naturalmente está fragmentado en una serie de apartados que tienen sus propios capítulos, pero el primero es muy interesante en términos de que habla de la biografía de la melancolía. Es decir, la melancolía es una categoría que aparece históricamente en una época histórica, pero que en la época actual ya nadie usa, o casi nadie. Y los usos que hoy tiene dicha palabra no se corresponden con los usos que originalmente se tenían de ella. Lo cual quiere decir que si todo está sujeto a transformaciones histórico-culturales, la lengua, el léxico, la semiótica y la clínica también lo son. Si hoy en vez de hablar de melancolía se habla de depresión mayor en alguna época,
de un trastorno grave, como sea, está una biografía de la melancolía que me parece interesantísima. El otro asunto ya es el contenido de los delirios melancólicos, que es la segunda parte del libro. El asunto de los delirios no solo aparecen en la melancolía, son referidos en infecciones agudas por incremento de la temperatura o de la fiebre. Dicen, el paciente deliró mientras estaba hirviendo de la fiebre. Pero hay delirios como los delirios de los pacientes con esquizofrenia paranoide. Hay un libro precioso, novela también de Jesús Ramírez Bermúdez, que se llama Paramnesia. Contiene unos delirios muy interesantes. Pero no solo ello. Si uno lee el libro de Noticias del Imperio de Fernando del Paso, que está dividido en capítulos nones y pares, vaya novedad en mi análisis, donde los capítulos nones son una comparación entre Napoleón III y Benito Juárez, atravesado por Maximiliano de Habsburgo. Y los pares son los delirios de Carlota. Novelados, esos creo que son los más interesantes por su verosimilitud, de Noticias del Imperio. No quiero dejar de recordar a ustedes una excelente película argentina de Eliseo Subiela que se llama Hombre mirando al sudeste. Y el personaje Rantes sale unos delirios interesantes. En este sentido, hablar del delirio es hablar de la creación. Y en este texto, Jesús Ramírez Bermúdez habla de los delirios melancólicos. Entre otros capítulos que tiene el libro, y donde se establece, pareciera ser que la melancolía predispone para realizar actividades de creatividad. La historia biográfica de diversos personajes nos muestra que la correlación positiva entre estos hechos es innegable. Músicos, Robert Schumann, por ejemplo. Músicos, Gaetano Donizetti, por ejemplo. Richard Wagner, por ejemplo. Poetas, Hölderlin, Verlaine, Rimbaud. Novelistas y escritores abundan. Rosa Montero se la pasa hablando un buen rato de Virginia Woolf. Se podría hablar de Alfonsina Storni, Silvia Plath. Se podría hablar de pintores, recuérdese tan solo a Vincent Van Gogh. Se podría hablar Edvard Munch. Se podría hablar Remedios Varo, Leonora Carrington, el propio Salvador Dalí, quizás Giorgio de Chirico, y no solo ellos. Se puede hablar de científicos y premios Nobel. John Nash, el de la famosa película Una mente brillante o maravillosa. Depende de la traducción. Claroscuro, dedicada al pianista David Elgoff.
Vamos. La correlación entre creatividad artística, estética, literaria, científica, y no digo en campeones de ajedrez. El caso más considerado es el que ha sido considerado el mejor jugador de ajedrez de todo el siglo XX, Robert, alias Bobby Fischer, que derrotó al campeón mundial Boris Spassky. Es decir, la correlación positiva entre genio y locura, anormalidad, no implica necesariamente una correlación de causalidad, es decir, la genialidad deriva de la locura porque eso implicaría otra serie de datos que demuestren o que por lo menos de manera verosímil nos permitan decir es cierto, porque podemos aplicar la lógica inversa. Ello sería muy demostrable. Si tuviéramos estudios epidemiológicos altamente sólidos de las denominadas depresiones, de las denominadas psicosis, esquizofrenia, y de las anormalidades que existen en términos psicológicos, mentales o neurodiversos, nos vamos a encontrar con que la proporción de estas contra la proporción de quienes, además de estas, son reconocidos como grandes creadores en su campo, es inconmensurable. Es decir, no podemos contrastar la existencia epidemiológica de la depresión o la melancolía, de la esquizofrenia, la psicosis, con la cantidad de personas que teniendo esta condición, o presentándola, o sufriéndola, o padeciéndola. El verbo padecer, adolecer, sufrir, son verbos centrados en la persona que vive esa condición, no en quien la atribuye. ¿Sí? Bajo este supuesto, podríamos afirmar que epidemiológicamente hablando es muy probable que la existencia de esta clase de eventos o fenómenos considerados anormalidad psíquica, desviación, trastorno, síndrome, etcétera, es inconmensurable con respecto a quienes padeciendo esta condición o viviéndola, además, son considerados como personas creadoras. Y podemos plantearlo en sentido realmente inverso. ¿Cuántas de las personas creadoras consideradas en este terreno, en esos ámbitos que hemos referido, arte, pintura, etcétera, escritura, literatura, qué sé yo, son excelentes creadores y no padecieron estas condiciones? Y vamos a ver que también las proporciones de creadores sin y creadores con probablemente sean también inconmensurables entre sí. Por ello es que lo que más ha atraído es lo naturalmente fenomenológico. Podemos, por ejemplo, hablar, según refiere Rosa Montero, ¿sí?, citando al poeta portugués Fernando Pessoa, afirma de entrada que habiendo visto con qué lucidez y coherencia lógica algunos locos justifican
ante sí mismos y ante los otros sus ideas delirantes, perdí para siempre la seguridad completa en la lucidez de mi lucidez. O el mismo William Shakespeare, de quienes no se dijo que tuvieran este tipo de problemas. Es una lástima que los locos no tengan derecho a hablar sensatamente de las locuras de la gente sensata. En Hombre mirando al sudeste, hay un fragmento de la trama de la película donde Rantés el loco, brillante, lúcido, en uno de sus actos de lucidez, dirige la orquesta y dirige parte de la novena sinfonía de Beethoven. Y cuando el gobierno le reclama al director del hospital, el director del hospital le reclama al psiquiatra que se encarga del caso y le dice, ¿cómo permite que un loco dirija una? ¿Qué tal si agarra y dirige un batallón del ejército y manda a matar a la población? Le dice el propio psiquiatra. ¿Y qué han sido locos los dictadores de Sudamérica, Pinochet, Videla, Stroessner, Somoza en Centroamérica y demás? Porque ellos sí han dirigido guerras y golpes de Estado contra sus propios pueblos y nunca estuvieron en un psiquiátrico. Por eso Pessoa dice que uno nunca está seguro de la lucidez de su lucidez. O dicho, que nunca se habla de la locura de la gente sensata. Naturalmente, Lid Perdida, un personaje de Twitter que tiene un libro que se llama Perro Rabioso, un perro rabioso, precisamente sobre la depresión, pero vista desde dentro fenomenológicamente. Mauricio se llama el autor. Y él dice que en las narraciones hay unas narrativas que se llaman los narradores poco confiables y son los que hacen afirmaciones como la que voy a leer de Rosa Montero. Siempre he sabido que algo no funciona bien dentro de mi cabeza. Las dos primeras líneas de este libro. Y después adicionará, mi imaginación, como se ve, siempre ha galopado por su cuenta. Y mi divina madre asentía muy seria y prometía guardarlo bien guardado. Y concluye estas ideas en el mismo párrafo prácticamente, más adelante, de la relación entre la creatividad y cierta extravagancia, de eso precisamente va este libro, de si la creación tiene algo que ver con la alucinación, o de si ser artista te hace más proclive al desequilibrio mental. Aquí está planteada en sentido inverso la relación. El ser artista te hace más proclive a, mientras que en otro sentido, esa proclividad a te hace ser escritor, poeta, pintor. Pensemos en Paul Gauguin. O de si ser artista te hace más proclive al desequilibrio mental. Como se ha sospechado desde el principio de los tiempos, ningún genio fue grande sin un toque de locura. Séneca. O Diderot, cuán parecidos son el genio y la locura. Y por genio, insisto, hay que entender todo tipo de individuo creativo, sea de la calidad que sea, porque estoy convencida de que el peor artista y el más sublime comparten la misma estructura mental básica. Ya lo señaló la formidable y depresiva Clarice Lispector. La vocación es diferente del talento.
Se puede tener vocación y no tener talento. Es decir, se puede ser llamado sin saber cómo ir. Naturalmente, este libro de Rosa Montero, altamente recomendable para ser leído, nos acercará a una idea que me parece fundamental en esta argumentación que dan estos personajes. Ya para cerrar el libro dice, me temo que los últimos capítulos han ido dejando a la tribu de artistas, decía el autor de Neurotribus, otras tribus. En la traducción al castellano se llama una tribu propia sobre la legitimidad del autismo. La tribu de los artistas en general y de sus escritores en particular. Un poco por los suelos, con la triste historia de Silvia Plath, que se suicidó, y luego ese pequeño asunto de la relación entre melancolía, depresión, creatividad y suicidio. José María Arguedas se suicidó. Alfonsina Storni se suicidó. Violeta Parra se suicidó. Silvia Plath se suicidó. Virginia Woolf se suicidó. Podemos seguirle así. Creo que todos los artistas, agrega soberbiamente, compartimos, ella se incluye dentro de ellos, la sensación de ser simples portadores de un mensaje que no sabemos muy bien de dónde sale. En realidad viene del inconsciente, por supuesto. Otros dicen que viene de los genes, que es un asunto cromosómico. Otros más dicen que viene del entorno, porque todos estuvieron y tuvieron historias trágicas. Y no todos los que tuvieron historias trágicas se suicidaron. Otros sí. Naturalmente, este trabajo de Rosa Montero agrega, en realidad viene del inconsciente, por supuesto, y no solo de los artistas. Según algunos, Reinhold Einstein, quien descubrió la teoría de la relatividad en un sueño. Por eso, Lid Perdida o Mauricio habla de la literatura y del narrador no confiable. Porque si dice, yo soy de esos genios y no vaya a ser que esté buscando la autojustificación. En los escritores esto sucede muy a menudo. Es famoso el caso de Mary Shelley, que soñó enterito su conmovedor monstruo del doctor Frankenstein en una noche de relámpagos y truenos. Wolfgang Johannes Goethe encontró una mañana sobre una mesa un poema terminado que no recordaba haber escrito. Y Arthur Anthony Burgess le pasó lo mismo, pero de forma mucho más teatral y desmesurada. Como vemos, pues, independientemente de que se buscara esa correlación positiva entre creatividad y la no cordura, Jesús Ramírez Bermúdez, que sí le intelige al cerebro, neuropsiquiatra, y que además escribe bien, no soy quien yo para decirlo, sí, pero sin más preámbulo, narra en parte lo que yo comenzaba a señalar en la historia de la melancolía o la biografía de la melancolía
con el buen Hipócrates Galeno. Después, en los delirios melancólicos, narra los delirios melancólicos de pacientes de verdad, no de escritores, no de narradores consagrados. Y parece ser que efectivamente esta capacidad de narrar el propio padecimiento, del verbo padecer, el propio sentimiento de que algo ocurre en mí que me trastoca, es narrado como la historia de un paciente enfermo de nervios que terminó sirviendo para una tesis de Jacques Lacan sobre el delirio paranoide, y un trabajo que se publica tiempo para hablar del fenómeno del delirio, pero además del delirio lúcido, porque hay delirios que uno entiende y dice, bueno, ¿cómo están? El otro problema que vale la pena considerar es el de la correlación positiva entre diversos trastornos del funcionamiento cerebral que nos llevan a la necesaria asunción del verbo asumir, de la imprecisión del término daño cerebral. Recuerdo muy bien cuando leí la primera digresión que Alexander Romanovich Luria en El hombre con su mundo destrozado, una edición de Granica, Buenos Aires, Argentina, 1978 probablemente. Una editorial ya desaparecida en Argentina desde la dictadura. Y además dicho libro porque tenía otro defecto, aparte de ser de un ruso. El libro era de portada roja y todo lo que tuviera que ver con lo rojo fue quemado. Ese libro de Luria, que narra la historia de Sasetsky y las consecuencias de una herida parietotemporo-occipital izquierda y las consecuencias en la estructura psíquica de la persona. Pero el libro contiene 3 digresiones, léase 3 separatas donde explica algunos conceptos necesarios para comprender qué pasaba con Sasetsky. La primera es una digresión sobre el cerebro. Y si mi memoria no me traiciona, más o menos dice así, parafraseo: imaginad que tenemos en la mesa frente a nosotros un cerebro. Es una masa grisácea, tiene cierta forma, está cubierta por unas telitas que serán las meninges. Y todos imaginamos que el cerebro es esa estructura física que puede ser descrita anatómicamente y que puede describirse ciertas actividades o procesos fisiológicamente. Pero el cerebro no es solo eso. Es actividad eléctrica, actividad bioquímica o neuroquímica. Y entonces hablar de alteraciones del cerebro implica hablar de alteraciones que pueden ocurrir físicamente sobre el cerebro, que pueden ocurrir químicamente en el funcionamiento cerebral o neuroquímicamente. La evidencia más pragmática es el consumo de cierto tipo de drogas, los inhalables, que dañan de manera muy clara. Pero hay enfermedades que plantean ciertas alteraciones de la personalidad. Pensemos en una epilepsia del lóbulo temporal, donde se describen cambios en la estructura de la personalidad durante las crisis epilépticas. O pensemos en los síndromes neuropsicológicos prefrontales que tienen implicaciones, como el caso de Phineas Gage, en la estructura de la orientación selectiva de la actividad, ahora llamada las funciones ejecutivas.
hablar de la participación del cerebro en esta serie de eventos llamados no cordura, llamados melancólicos y llamados neuropsiquiátricos o neuropsicológicos, no tengo la menor duda de que sea el inconsciente que dice Rosa Montero, sea como otros dicen el contexto, el que crea la posibilidad de que la persona construya el delirio para defenderse de una realidad que está peor que el delirio. Pensemos en Ronald Lane, David Cooper, no Franco Basaglia, porque Franco Basaglia consideraba que lo que había que terminar era la institucionalización de la violencia contra el paciente y su familia. Él es uno de los primeros en plantear la necesidad de la rehabilitación basada en la comunidad y orientada hacia la familia, de los primeros. Aunque en el costal de neuropsiquiatría se ha metido a todos, y no todos eran lo mismo, como en el costal de psicología cognitiva, se mete a Balón, se mete a Piaget, se mete a Vygotsky, se mete a Brunner, se mete el procesamiento humano de la información, se mete la Gestalt, y todo es inconmensurable entre sí. Pero el costal de lo cognitivo lo mete todo como si fuera lo mismo. Jesús Ramírez Bermúdez agrega un apartado que lo dejé deliberadamente para este momento, que es el de anamnesis creativa. El problema es que esas narraciones siempre quedan en el olvido. Y la historia de la práctica clínica ha llevado a que los clínicos reduzcan en su lenguaje la narrativa por no ser una evidencia científica. Y entonces decía Oliver Sacks, también en sus digresiones al libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, refiero la edición de Muchinic de Barcelona, España, que Jordi Peña, que nos está viendo, le mandamos saludos. Esa idea de ese libro trae una primera digresión. Él separa los casos. Dice, por ejemplo, paciente masculino, 30 años, con un trastorno prosopagnóstico. No importa si es catalán, si es alemán, francés, tarahumara, porque lo que resulta es que da lo mismo si dijera rata albina gris o sujeto albino gris. Y ya. Si es albino no es gris, pero bueno. Albino es blanco, blanco, blanco. Y naturalmente, la desaparición del sujeto de la actividad, de su entorno, y cómo recuperar las narrativas a través de la anamnesis. Anamnesis es un terminejo griego que tiene que ver con el proceso de recordación, recuperación de lo vivido a través de la narrativa. Aquí el problema es donde entra el clínico. Sabemos que hay en la historia de la creatividad médicos que han sido excelentes novelistas, que han sido excelentes literatos, que han sido excelentes músicos y desde luego poetas. Y narradores y escritores como lo es el propio Jesús Ramírez Bermúdez. Hasta parece que me estoy dedicando a echarle porras, pero no. Esta idea de la anamnesis es cómo se transmite estéticamente a los lectores. No un artículo científico con fines de publicación para los perfiles, puntos y avances académicos en las instituciones de educación superior, sino con el fin de mostrar ese carácter específicamente humano de la práctica clínica.
Y es ahí donde la anamnesis creativa recupera la narrativa creativa del paciente y sus familiares para convertir esa narrativa en un diccionario clínico del alma o en un diccionario sin palabras del propio Ramírez Bermúdez. Otros dos libros, ya mencionaba Paramnesia. Pero lo mismo da con toda la narrativa de Rosa Montero. Y hay más, no solamente esto. Digo, hay más. El hombre con su mundo destrozado es ello. Es otra narrativa recuperada a través de la anamnesis creativa. Y Oliver Sacks, pues ya no tengo nada que decir, creo que atrás se ve todo Oliver Sacks en esta pantalla de acá. Bueno, me volteé. En esta. Todo eso es Oliver Sacks, desde principio a fin. ¿Por qué? Porque tendríamos que poder recuperar esa posibilidad material de encontrar el sentido de lo humano, de la propia práctica clínica, que en realidad nos acerca al arte y la literatura. No menciono los demás arriba, que es Antonio Damasio, que es Ramachandran y otros, Pinker, que se dedican a analizar esta dinámica. Ya nada más estoy esperando que me llegue, porque ya se tardó, Fundamentos históricos de la neuropsicología y de la neurología de la conducta, para poder comentarlo aquí en otra ocasión. No quiero, como se habrán dado cuenta, dejar de señalar que la correlación positiva de manera iterativa entre creatividad y ausencia de cordura, locura, melancolía, delirio, etcétera, posean una correlación positiva. Pero ella no es necesariamente una relación de causalidad del tipo si P, entonces Q. Sea en el orden que sea. Rosa Montero dice, parece ser que los genios y los escritores, como yo, estamos más predispuestos a la no cordura. Jesús Ramírez Bermúdez no lo dice así. Él dice, sí se observa que entre muchos de los grandes creadores hay melancolía o depresión ahora. En la biografía de la melancolía lo verán. Esa anamnesis creativa es la que le da sentido a esa correlación. Posteriormente, el mismo Jesús Ramírez Bermúdez tira como si fuera un gatillero o un pistolero westerniano, del western, 20 balas. Pero no se puede obviar el dolor que vive el paciente y por eso el suicidio. Que Lid Perdida trabaja en su libro de un perro rabioso, o la depresión vista desde dentro, o los Gauguer, otro libro de Barcelona, España, editado 2022, Mi esquizofrenia. El delirio visto desde el sujeto delirante, cosa que aparece en la autobiografía de John Nash y que se expresa en la película Una mente brillante. Cómo tratar de controlar uno mismo esos delirios y que no me consuman. Hasta aquí quiero dejar esta exposición, es una hora prácticamente, para invitarlos a leer estos y otros libros. Y quiero dedicar, obviamente, a Jesús Ramírez Bermúdez este monólogo del día de hoy, y al licenciado Carlos Garza Falla, quien fue el que me pidió que quería oír un comentario escrito por mí, no lo escrito, sobre este libro porque le pareció bastante interesante, cosa que Yara Navegante, una colega teposteca, dice que le encantó dicho libro.
Elizabeth Mulato siempre está aquí. Eduardo Rojas Salazar, que ayer me invitó a hablar de daño cerebral y aprendizaje en la UPM en Cuautla, el poeta y arquitecto César Carrizales, Tatiana Mejía, entre otros, Elidia Figueroa. Agradezco su presencia y reitero la invitación. Víctor Benavides, saludo. Y reiterar la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, porque dentro de 8 días tendremos un pleito que ha estado teniendo el doctor Jesús Ramírez Bermúdez con un grupo twitteriano español de conductistas radicales sobre si la psiquiatría es pertinente o no, y si los abordajes de los llamados trastornos mentales deben ser psiquiátricos o psicológicos, que en realidad no existen los trastornos psiquiátricos, lo que existen son problemas psicológicos. La mente no se enferma, no existe. Entonces, para entrarle a esa cuestión tendremos un monólogo dedicado a los orígenes y el desarrollo de conceptos tales como conducta, conciencia, actividad psíquica, etcétera, y poder ver esta crisis central y estructural de la psicología en torno a su objeto, naturaleza y carácter de lo psíquico. Porque es un pleito de que si es conductual, que si es cognitivo, que si es afectivo emocional, que si es mental, que si es psicológico, que si es neuropsicológico, y no nos ponemos de acuerdo. Vamos a reflexionarlo. Posteriormente tendremos un reconocimiento de trayectoria que queremos entregar a la banda de Tlayacapan, Morelos, por sus más de 150 años de defensa de la banda tradicional de viento como experiencia cultural. Los chinelos, toda esa historia que muchos acá en Morelos conocemos. Y posteriormente sí haremos en la librería Gandhi, porque también al doctor le dio esta quinta ola, lo mismo que a mí. Entonces hemos pospuesto esa presentación para un mejor momento. Pero ya estamos en condiciones de reprogramarla en la librería Gandhi de Cuernavaca. Y después, porque ya mero me llega, fundamentos históricos de la neuropsicología y la neurología de la conducta, nos gustaría invitar al doctor Jordi Peña Casanova a una presentación, él desde Barcelona y nosotros desde acá, de ese libro, Fundamentos Históricos, porque tiene además una visión muy autocrítica de cómo se ha jugado la lógica de la correlación, que también se ha analizado en la ópera y otros lados, por Kleinburg, Gerardo, que me parece muy interesante, entre la política y la ciencia, particularmente psicológica y neuropsicológica. El papel del nazismo, el estalinismo, etcétera. Y Jordi Peña y el otro colega son claros en ese carácter autocrítico del libro, que ya trataremos de presentar aquí por esta vía y por estos medios. Hasta la próxima y fue un placer.